Hola, mi nombre es Giovanni Paolo Ortega Gutiérrez con código 24110209 y del grupo Quinto E. Esta es la práctica 5 de la materia de sistemas electrónicos digitales, contador de cuenta especial. El objetivo de esta práctica es que el alumno implemente un circuito que realice la función de un contador binario síncrono, que muestre en un display de 7 segmentos los 10 caracteres utilizados en la práctica 3. Se permite construir un contador de 4 bits y un decodificador conectado a sus salidas para obtener las secuencias solicitadas en el display, siempre que el contador de 4 bits no tenga una secuencia ascendente ni descendente. Como descripción, se debe desarrollar un contador de cuenta especial con 7 salidas, que tenga como secuencia de salida los caracteres de la práctica 3, utilizando el mismo orden ascendente de esa práctica. Como marco teórico se deben de definir algunos conceptos importantes, como lo es un multivibrador estable. Un multivibrador estable es un circuito secuencial que no posee estados estables, por lo que cambia continuamente entre sus dos estados lógicos, el 1 y el 0, sin necesidad de una señal de disparo externa, y se utiliza principalmente como generador de pulsos. El circuito alterna periódicamente entre el nivel lógico alto, el 1, y el bajo, el 0, produciendo una onda cuadrada, cuya frecuencia depende de los valores de los componentes utilizados, como las resistencias y el capacitor que se conecta. Además, el diseño de este puede implementarse mediante temporizadores, con puertas lógicas o transistores, y en circuitos digitales como los que utilizamos en esta práctica, empleamos un circuito integrado de 555 en modo estable para generar señales de reloj para contadores y otros sistemas secuenciales. También tenemos que definir qué es un contador asíncrono en módulo truncado con un flip-flop JK. Es un circuito secuencial que cuenta con una cantidad determinada de estados y posteriormente regresa a un estado inicial antes de completar esa secuencia inicial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos n cantidad de bits, nuestra máximo posible de combinaciones va a ser 2 a la n cantidad de bits. Ejemplo, si tenemos 4 bits, nuestras posibles combinaciones van a llegar hasta el número 15, pero van a ser 16 combinaciones contando el 000. Esto lo podemos truncar como lo hicimos en esta práctica. Si utilizáramos 3 bits, no llegaríamos a hacer 10 combinaciones, porque solamente llegaríamos al número 7 en combinaciones, pero serían 8 combinaciones con el 0. Y si utilizamos 4 bits, nosotros llegaríamos a 16, bueno, al número 15 en combinaciones, pero que serían 16 combinaciones las que tendríamos con el 0. Entonces nosotros necesitamos truncar la cuenta para que se limpie y vuelva a empezar desde el punto que nosotros quedemos. Por ejemplo, en esta práctica lo puedes utilizar como un módulo 10. Nosotros no lo hicimos con asíncrono, lo hicimos con síncrono, pero es para enseñar cómo funciona esto. En un contador asíncrono los flip-flops cambian de estado de forma sucesiva, ya que la salida de un flip-flop sirve como reloj para el siguiente flip-flop. Para obtener un módulo 10, el contador cuenta del 0 al 9, que sería la combinación número 10 para nosotros. Y al detectar el estado decimal 10, que es 1010 base 2, se activa una señal de borrado que reinicia el contador a 0. Aquí, como lo pueden ver, cada flanco de bajada se manda una señal en el flip-flop en la salida. Y esa salida, al estar conectada al otro flip-flop, genera un cambio en la siguiente. Ejemplo, nosotros tenemos ceros en Q1 y luego tenemos un 1, pero ese 1 fue cuando el timer o el clock que pusimos tuvo un flanco de bajada.
Entonces, ahí cambio a 1 y no va a cambiar a 0 nuevamente en Q1 hasta que el 2, o sea, haya otro flanco de bajada en la entrada. Ya que hubo otro flanco de bajada en la entrada, se tuvo un flanco de bajada en Q1. Y al tener un flanco de bajada en Q1, cambió el estado lógico de Q2 de ser un 0 a un 1. Y así sucesivamente. Ejemplo, ya cuando llegamos al 4, tenemos un flanco de bajada en el 4, que eso hace que cambie mi Q1 de estado lógico de alto a bajo, y al cambiar de estado de alto a bajo también es flanco de bajada en Q1, eso genera un cambio en Q2 y un cambio en Q2 genera el cambio en Q3. Este es de 3 bits, un contador de 3 bits, por lo cual llegaría a 8 combinaciones o al número 7 en binario. Como puedes ver, ahí hasta la octava señal de reloj o hasta el octavo flanco de bajada es equivalente a la columna que tiene el 7 y después se vuelven a, como si fuera mínimo común múltiplo, a tener el 0 todos juntos. Además, como marco teórico también tenemos el contador síncrono de cuenta especial con flip-flop JK. Es un circuito secuencial donde todos los flip-flops reciben la misma señal de reloj y siguen una secuencia de conteo predeterminada. El funcionamiento, a diferencia del contador asíncrono, todos los flip-flops cambian de estado simultáneamente en cada pulso de reloj. Esto reduce los retardos de propagación y mejora la precisión del conteo. En un contador síncrono módulo 10, la secuencia avanza del 0 al 9 y posteriormente vuelve a 0. Aquí es como lo tenemos en la tabla de transición de estados, que es la imagen que está ahí abajo, como tenemos el estado actual, que es el 0, y tenemos un 0, 0, 0, 0, porque sería nuestro binario, y nuestro estado futuro sería el 0, 0, 0, 1. Estos diseños para acomodos de flip-flops normalmente se basan en tener bien analizada una tabla de excitación, un diagrama de estados, tabla de verdad y la tabla de transición de estados, como la tenemos aquí en esta imagen. Este es también del marco teórico en las tablas para enseñar por qué en unos casos es X y en otros casos se pone 1 y cómo se funciona esto. Por ejemplo, nosotros tenemos un flip-flop JK, en donde tenemos que va a pasar del 0 al 0, que es nuestro caso 1. El K funciona como un reset y el J funciona como un set, aproximadamente, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un 0 en J y un 0 en K, se mantiene porque no se reseteó nada. Si nosotros tenemos un 0 en J y un 1 en K, se pone un 0. Es decir, mientras que nosotros tengamos 0 en J, da igual lo que tengamos en K en ese caso, para que se mantenga el 0. Por eso está en nuestra tabla de flip-flop de la esquina superior izquierda, que es un 0, 0 y tenemos el 0 en J y lo de K da igual porque se va a mantener el 0. En el caso 2 tenemos de pasar del 0 al 1, donde aquí pone el 1, que lo pone como el J, como si lo pusiera nada más. Y si lo pone el 1 en el J y el 1 en el K, va a conmutar, ya que estos conmutan cuando tienen el 1, 1 en el J y en la K. Entonces, si había un 0 anteriormente, va a pasar a ser un 1. Y aquí por eso es el caso 2 de la esquina superior izquierda, donde tenemos un 0 y un 1, donde si mantenemos el 1, da igual lo que pongamos en K, va a pasar a ser un 1. Después tenemos el caso 3, que es un 1, 0, donde en J tenemos el 0 y en la K un 1. Aquí, al poner un 1 en la K, que sería como más o menos un reset, pondría un 0 para la salida. Y
Aquí si tenemos un 1 en el J y un 1 en la K, va a conmutar, y si teníamos un 1 anteriormente, va a pasar a ser un 0. Y ese es el caso 3 de la esquina, donde tenemos que mientras que K sea 1, da igual el J que pongamos, va a pasar a ser 0 si la anterior entrada era un 1. Y también tenemos el caso 4, que es pasar del 1 al 1, donde en J tenemos un 0 y en K tenemos un 0. Es decir, se mantiene el mismo resultado que había previamente, o Q anterior. Y si tenemos un 1 en el set, pero un 0 en el reset, pues vuelve a poner un 1 y da igual. Y este es el caso 4 de la esquina, donde tenemos que da igual si tenemos cualquier cosa en J, mientras que K sea 0, el 1 va a permanecer como un 1. Y esta es la lista de materiales, ahí es del Proteus, cómo sale del trabajo que hicimos. Y además le puse lo de la fuente de alimentación de 5 volts, la protoboard y los cables que utilizamos de conexión. Nosotros utilizamos dos capacitores, uno de 100 microfaradios y uno de 1 nanofaradio, 9 resistencias de 330 ohms y que son como para segmentos y para LEDs, una resistencia de R10 de 10 kilo ohms y otra de 2.2 kilo ohms que van a servir para regular el tiempo de nuestro timer 555. Y tenemos dos circuitos integrados, que es nuestra GAL22B10 y nuestro timer 555. Además tenemos tres diodos, que dos son de emisión de luz roja y también tenemos 1N4148 como protección. Y ya. Y para definir qué es un contador síncrono de cuenta especial con flip-flop D, el contador síncrono de flip-flop tipo D representa una secuencia cíclica de módulo 10, como la que utilizamos en esta práctica donde lo truncábamos. Internamente recorre los estados binarios del 0000, es decir, del número 0 en decimal, al número 9 en decimal, que en binario sería un 1001, cumpliendo así 10 caracteres o 10 combinaciones que puede ser. Como tenemos en un diagrama de estados ahí, donde empieza en CR, donde vamos a tener todos en 0 y no va a prender ninguna luz de nuestro display, y ahí va a recorrer todos esos caracteres ya de forma cíclica después de haber empezado la secuencia, repitiéndose con cada pulso de reloj. Esta es nuestra tabla de estados, donde nosotros pusimos que en nuestro carácter de reset es ceros en todos, y en nuestro estado futuro es un carácter 0. Y así tenemos continuamente. Es decir, aquí ya estamos formando las figuras que tenemos en nuestros caracteres. Por ejemplo, en el carácter 0 queremos poner una E, o que empiece con una E, que sería un 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, que eso sería nuestra carácter E en nuestro display. Y el estado futuro sería el carácter 1, que sería una L. Y la L sería prendiendo el segmento D, el E y el F. Y de ahí pasaría al carácter 2. Y así consecutivamente. Estando en el carácter 2 pasaría al 3, estando en el 3 al 4, del 4 al 5, 5 al 6, 6 al 7, 7 al 8, del 8 al 9, y ya del 9 pasaría nuevamente a el carácter 0, que es nuestra E. Aquí tenemos nuestra lógica de contador, y ya que son 10 caracteres los que nosotros vamos a utilizar, que va a ser el 0 del C0 al C9 y después va a repetirse el C0 o nuestra E, nosotros tenemos que saber cuántos bits necesitamos para llegar a esa cantidad. Y por ejemplo, nosotros utilizamos una fórmula que es la del logaritmo base 2 de 10, y obtuvimos que 4 son la cantidad de bits que necesitamos para representar
el 10. Ya de ahí en más podemos tener más bits que llegaría en sí la cuenta hasta el número 15 en combinaciones, que sería nuestra combinación número 16. Pero ya estas podemos utilizar don't cares o que no nos importa qué pase en la situación para simplificar mapas de Carnot. Aquí tenemos la tabla que se realizó para D0. Estos es porque después nuestro programa lo dividimos en dos partes que hace nuestra GAL. Pero para que se entienda, el valor que tiene un flip-flop tipo D justo antes del flanco de reloj será el nuevo valor que tenga Q después del reloj. Es decir, Q de T más 1 o Q siguiente es igual a D. Para dar un ejemplo, aquí nuestra Q0 es un 0 y en nuestro siguiente carácter que queremos que nuestro contador sea un 1, nuestra salida D, que va a ser nuestra entrada, tenemos que ponerle un 1. Y más adelante tenemos otras subrayadas. Ejemplo, el que sigue del 1 en nuestra combinación, que sería la número 5 en binario, sería el 6 en binario, pero el 6 en binario tiene un 0 en el bit menos significativo. Es decir, pasaría a ser un 1 a un 0. Y lo que se pone de entrada en D0 sería un 0. Y finalmente tenemos de la 8 a la 9, donde el siguiente bit sería un 1 y nosotros lo dejamos como un 1 la entrada de D0. Aquí está el Carnot en la parte de al lado, donde si agarras esos, lo que tienen en común es que Q0 o nuestro bit menos significativo es distinto a 1, es decir, está en 0. Para D1 es la misma lógica, se utiliza el del bit siguiente. Primer ejemplo subrayado es que en el número 2, en la columna que tenemos de 0, 0, 0, 1 en esa fila, perdón, vamos a tener un 0 en la segunda columna, digo, en la segunda fila. Por lo cual, en la primera fila tenemos que poner en D1 un 0. Y después, cuando tenemos el 6, el carácter número, bueno, nuestro 6 en binario, va a ser un 1. Entonces en el 5 tenemos que poner un D1, un 1. Básicamente se pone el siguiente. Y por ejemplo, en el final de ahí tenemos que el siguiente va a ser 0, el último va a ser un 0 el subrayado. Entonces en D1 del anterior tenemos que poner un 0. Y ahí a la derecha está el Carnot para D1 y la reducción de cómo sería para llegar a la fórmula de ahí. Para la tabla de D2 es prácticamente lo mismo, se ve cuál es el siguiente en Q2, de ese se pone en D2 del pasado. Por ejemplo, ahí tenemos en Q2 en la segunda fila es un 0, entonces en el D2 de la fila 1 se pone un 0. En el Q2 de la fila 5 es un 1, entonces en el D2 de la fila 4 con números es un 1. Y allá a la derecha está el Carnot con su ecuación. Y aquí tenemos la tabla para el D3, que sería la misma lógica, el bit que vaya a ser el siguiente en la siguiente combinación va a estar en D3 del anterior. Aquí, por ejemplo, en los primeros 7 bits se mantiene un 0 porque a partir del 8 es cuando tenemos un 1 en el bit más significativo. Y de ahí podemos continuar con unos. Y ahí a la derecha tenemos el Carnot y la ecuación. Esto es del decodificador, es prácticamente la tabla que se utilizó para la práctica 3, en donde tenemos el número de nuestra combinación, empezando desde el 0, teniendo 16 combinaciones en total, con caracteres que nos diera ya más igual cual teníamos, y tenemos nuestras entradas.
Ahorita voy a poner ya los Carnot como que reducidos y como era nuestra tabla de verdad, ya con los caracteres que obtuvimos al reducir con nuestros Carnot. Y ahí tenemos las salidas que deberíamos de tener para obtener cada carácter. Y ahí se ve la tabla de verdad que tuvimos en la parte de arriba de la primera foto a la izquierda. Y los caracteres que se formaban con cada cosa. Y ahí están los mapas de Carnot, tal cual como los de la práctica 3. Este es el código. Dentro de este mismo código ya se establece que tenemos 9 caracteres. Y esos 9 caracteres les estamos fijando cuál sería nuestro patrón de cada segmento. Entonces, aquí va a empezar desde el 0 hasta el 9, en donde tenemos sequence contador. Ponemos que pase de un carácter de presente a un carácter futuro y establecemos lo mismo que hicimos anteriormente con nuestra tabla de transición de estados. Y al hacer eso, ahí mismo está poniendo como la decodificación. Básicamente lo de field es lo que decodifica de cierta forma porque ponemos el qué queremos que sea de patrón o qué queremos que salga en cada cosa dependiendo del estado en el que se encuentre actualmente. Y este sería nuestro diagrama de conexión, donde aquí es en Proteus y tenemos, por ejemplo, ahí nuestro display cátodo común a la derecha, nuestra GAL 22B10, que es donde están saliendo nuestras salidas, vaya, de ya finalmente cuáles van a estar prendidos y cuáles van a estar apagados de segmentos. Tenemos nuestro switch, que este switch nos va a poner entre si se mantiene en el mismo estado, se resetea los estados, o si continúa con la secuencia partiendo desde la E, que sería nuestro primer carácter. Y también tenemos nuestros LEDs de prueba para ver si sí está funcionando. Tenemos nuestra resistencia 10, que sería nuestra resistencia 1 en nuestra fórmula. Y nuestra resistencia 11, que sería la resistencia 2 de nuestra fórmula que vamos a utilizar posteriormente. Un capacitor de 100 microfaradio y un capacitor de 1 nanofaradio para el ruido y disminuirlo. En el reset tenemos un 1 constante para que no se esté reseteando nuestro timer. En BCC, que es nuestro pin 8 de nuestro timer, tenemos también el 1 constante, que es al positivo de la fuente, el ground al negativo de la fuente, bueno, nuestra tierra. Y el threshold y el trigger los tenemos conectados entre sí para ir midiendo también la parte del tiempo e irla monitoreando. Es en resumidas cuentas, con las resistencias que tenemos de R10, R11 y nuestro capacitor de 100 microfaradios, estamos regulando el tiempo. Entre el pin 6 y el pin 2 están viendo cuándo mandar la señal, y entre el pin 5 estoy nada más eliminando ruido, y el pin 3 es de donde va a salir la salida que vamos a poner para nuestro clock, que nos va a servir como nuestro clock de actualización para nuestra GAL 22B10. Y aquí tenemos los cálculos. Para un timer 555 en modo estable, las ecuaciones básicas son que el periodo es igual a 0.693 por R1, que era nuestra R10, más 2 por R2, que serían nuestras R11, por la capacitancia del capacitor que pusimos también ahí. Entonces, la frecuencia, que es el inverso del periodo, es igual a 1 sobre t. Sustituyendo en la ecuación del periodo sería 1 sobre 0.693 por RA más 2RB por C. Y ahí tenemos que sería como 1 sobre 0.693, es aproximadamente 1.443 aproximadamente. También se escribe como 1.44 sobre R10, sería para nosotros, más 2R11 por nuestra capacitancia.
Ya como datos que yo utilicé, yo investigué básicamente como cuáles datos se utilizan normalmente para establecerlo en un segundo por parpadeo, un segundo de clock al timer 555. Y aquí puse como R10 una de 10 kilo ohms, como R11 una de 2.2 kilo ohms y como nuestro valor de capacitancia 0.0001 faradios. Y si sustituyes te queda como 0.693 por 10.000 por 10.000 ohms más 2 por 2.200 ohms por nuestro valor de capacitancia, así reduciéndolo constantemente hasta llegar a que es 0.693 por 1.44, teniendo un periodo de 0.99792 segundos por ciclo. Y ya si queremos sacar cuántos ciclos serían por segundo, sería el inverso de nuestro periodo, teniendo aproximadamente un ciclo por segundo o 1.00208 hercios. Esto fue ya con el osciloscopio que te ofrece Proteus, donde lo pusimos en como lo más chico, que es los cuadros en una escala de 200 milisegundos o 0.200 segundos, donde podemos ver ahí que la distancia en cuadritos desde un flanco de bajada a otro flanco de bajada es de aproximadamente 5 cuadritos, por lo que sería 5 por 200 milisegundos o 0.200 segundos, dándonos un segundo entre cambios de estado. Y aquí tenemos el circuito, como se vería, ahí está en el carácter de la A. Y ahí está prendido también lo de que si está contando en nuestro timer, bueno, si está mandando pulsos y no está en lo del reset. Y aquí es un video para que se vea con su funcionamiento. Y aquí tenemos los análisis de errores que tuvimos en esta práctica. Durante la realización de esta práctica se presentaron más errores que en las anteriores prácticas. Y esto es porque el temporizador 555 maneja bastante ruido, la verdad. Entonces, el ruido eléctrico en la señal de reloj sí fue un problema que se tuvo que estar practicando en esta práctica, y debido a las conexiones en la protoboard y a la longitud de algunos conductores también se generaban pequeñas perturbaciones en la señal. Y también tenemos la variación en los componentes porque debido a las tolerancias que cambiaban, también hacían que cambiara un poco el tiempo ya en la práctica de entre cambio de estado. Y también lo de conexiones incorrectas, porque por ejemplo, como cambiaba la de display de una práctica a otra para poderlas andar con las dos, en un momento puse una mal, pero igual no se quemó nada, nada más lo puse en otra parte para el cátodo, ¿verdad? Y ya al moverlo, pues así era, tenía que andar revisando qué era de cada conexión. Aquí, como conclusión de esta práctica, es que se logró implementar correctamente un contador síncrono de cuenta especial utilizando flip-flops de nuestra GAL y lógica digital programada, permitiéndonos así mostrar en un display de 7 segmentos la secuencia de caracteres requerida. A diferencia de un contador binario convencional ascendente o descendente,
El diseño realizado permitió generar una secuencia específica mediante la obtención de ecuaciones lógicas derivadas de tablas de estado, como las que se mostraron, tablas de transición, diagramas de transición, tablas de excitación y de distintos datos que utilizabas para sacar las ecuaciones. Y aquí son las referencias que utilizamos para investigar de los temporizadores 555 y sus conexiones, los contadores síncronos y asíncronos y los multivibradores estables.